Hola, ¿qué tal amigos? El día de ayer por la tarde llegó a mi casa la placa de los 100,000 suscriptores. Llegó después de varios meses de haber alcanzado esa grandiosa cantidad de guerreros. Algo que, créanme, en un principio llegué a creer que sería imposible. Como ustedes saben y siempre lo he creído así. Todo es gracias a ustedes. Sin ese gran apoyo y ayuda este canal no sería posible. Aunque a veces solo les doy me gusta o corazones, créanme que leo todos y cada uno de sus comentarios. Eso es lo que me da siempre ánimos de seguir adelante y crear más videos. Esos desvelos también casi a diario han valido mucho la pena. Lo digo porque casi siempre grabo por las noches y madrugadas. En fin amigos, solo quiero agradecerles infinitamente y decirles que este logro es dedicado exclusivamente a todos y cada uno de ustedes, los más de 162,000 guerreros que somos ya. Muchas gracias. Comencemos ahora sí con una nueva recopilación de historias de terror que nos fueron compartidas por suscriptores del canal. Como siempre, espero que todas sean de tu gusto. Estas primeras 3 historias que te voy a contar nos fueron compartidas por la señorita Lucy desde su blog de terror llamado Los Relatos de Lucy. En la descripción del video te voy a dejar el enlace para que pases y visites su página. Esta historia es de la señora Mayra Martínez González, originaria de la ciudad de San Luis Potosí, México. El Boulevard Río Santiago atraviesa una buena parte de la ciudad de San Luis Potosí. En realidad no se trata de una avenida, sino del cauce del río. Este la mayor parte del tiempo está seco, por lo que hace varios años atrás, algún gobernador se le ocurrió pavimentarlo, y empezó a usarse como vialidad. Sin embargo, él mismo advirtió que era un camino que había que transitar con particular cuidado, por tratarse de eso, el cauce de un río. Es profundo, sinuoso, con carriles que aparecen y desaparecen según va cambiando la anchura, así que uno puede encontrarse súbitamente con una pared al dar una vuelta. Pasa además por debajo de acueductos, cuyos anchos pilares lo reducen aún más en algunos tramos, pero es un camino hermoso, en muchas partes rodeado de vegetación, y lo más importante de todo, desahoga gran parte del tránsito de la ciudad. Cuando llueve o la presa de San José tiene que abrir sus compuertas, se cierran los vehículos y corre por él nuevamente el agua. Durante la noche transitar por el río Santiago es más riesgoso, pues con la oscuridad es más difícil maniobrar en él, y está también el peligro de los asaltos, pero además se cuentan ciertas anécdotas inquietantes, por las que incluso gente tan experimentada como los choferes de ambulancias procuran no transitar por ahí a altas horas de la madrugada. Se han reportado figuras de blanco que se ven a lo lejos y al acercarse ya no hay nadie. Incluso se relatan avistamientos de una mujer con el cabello suelto, parada por ahí. En un hospital privado que está ubicado cerca del río, en una noche en la que había pocos pacientes en la sección que colinda con él, estaban asignadas 2 enfermeras, una joven que fue quien me relató esto y otra de edad madura. El servicio estaba silencioso, a pesar de que aún no era ni la medianoche, y los escasos enfermos en su mayoría dormían ya. Cada una estaba a cargo de un ala del servicio, y se encontraban entretenidas administrando medicamentos, por lo que estaban en distintos extremos del piso. En el centro, en el control de enfermería, se encontraba un representante farmacéutico que acababa de brindar información a un médico que se había retirado tarde del servicio, por lo que aún se encontraba recogiendo su material y guardándolo en su maletín y portafolio. La enfermera joven estaba justo al lado de la ventana de uno de los cuartos, cuando se escuchó un grito de pronto muy escalofriante. Era la voz de una mujer, pero no de una paciente. Este grito venía del exterior, se escuchaba a través de las ventanas. Era un grito intenso y aterrador, que parecía correr por las calles y entrar como quien dice por la médula de los huesos, prolongado y más que lastimero, parecía de dolor combinado con furia. La enfermera dice que quedó encogida todo el tiempo que duró aquel grito, que para ella le pareció una eternidad. Cuando por fin concluyó,
Ella solo atinó a echar una mirada al paciente con el que estaba, quien por efecto de somníferos no había escuchado nada y seguía profundamente dormido, y sin ni siquiera recoger su material, salió del cuarto y corrió despavorida por el pasillo hacia el control. Al llegar a él, se encontró con que la enfermera madura estaba prácticamente tirada en una silla, boca arriba como hilacho, con los ojos desorbitados por el miedo, y el representante, que más que pálido se veía transparente y con el cabello crispado, le echaba aire en la cara con una de sus propagandas de medicamentos. Ambos habían oído perfectamente aquel grito. La enfermera mayor tuvo que ser llevada a urgencias, pues tenía hipertensión arterial y sufrió una crisis por el susto. Enviaron a otra enfermera a suplirla, y durante el resto de la noche no volvió a escucharse nada más. Sin embargo, la enfermera joven no dejaba de temblar. Cuando amaneció y se presentaron las enfermeras del turno matutino, mi amiga comentó lo que había pasado, y otra enfermera que vivía en una de las colonias que están al margen del río, muy cerca del lugar, le dijo que se había tratado nada más y nada menos que de La Llorona, que esa noche había gritado, que en esas colonias le escuchan gritar con cierta regularidad, y que de hecho esa noche se había vuelto a escuchar río abajo. Así que si viven o circulan por aquellos lugares, tal vez un día la puedan escuchar, o en el peor de los casos hasta se la pueden topar. Mi padre trabajaba en Capufe. Durante algún tiempo, una noche al mes, él conducía un camión de carga. Le tocaba también patrullar la carretera para evitar que el ganado suelto se metiera a esta y provocara accidentes. A mí siempre me gustó conducir, y cada que podía lo acompañaba a patrullar. Todo esto que les cuento es por la Sierra de Guerrero. En una ocasión mi papá manejaba el tramo de Iguala a Guerrero, hacia el Puyeca, Morelos. Al llegar al puente mejor conocido como el Puente de la Muerte, ubicado en el pueblo de Amacuzac, ahí hay una curva. Donde termina esta inicia dicho puente. Sobre la curva, metros antes de ingresar al puente, se nos atravesó una señora vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro completamente. Mi padre, para no arrollarla, dio un volantazo que nos llevó a pegarle a una esquina del puente, aunque realmente yo vi cómo la atropellaba, al grado que hasta me agaché en el asiento. Pero cuando nos enderezamos, pudimos ver por el espejo retrovisor cómo aquella mujer, la novia de la carretera, estaba ahí parada como si nada hubiera pasado. Mi padre volvió a reincorporarse y siguió manejando, pero más adelante, ya más tranquilos los dos, dijo: ¿Viste a esa mujer, hijo? Le dije que sí. Dijo que gracias a Dios no había pasado nada más, pues en ese puente ya han sucedido varios accidentes, donde mucha gente ha perdido la vida, y los que han quedado con vida preguntan si la mujer que atropellaron está bien, informándoles que no había nadie más en el lugar. Lo que se sabe de aquella mujer es que estaba a punto de casarse. Estando ya en la iglesia, el novio jamás llegó, tomando ella la fatal decisión de colgarse mejor en ese mismo puente. Si alguien algún día llega a pasar por ese puente de noche, que no se les haga muy extraño ver a una mujer de blanco caminando por ahí. Eso sí, no se detengan por nada. La siguiente historia me la platicó una tía. A ella se la contaron sus tíos. Ocurrió aproximadamente hace unos 45 años atrás. Ellos se acababan de mudar a donde hasta la fecha viven, en San Juan Totoltepec, Estado de México. Por la zona vivía una ahijada de ellos. Cuando mis tíos llegaron a ese lugar, ya tenían a mis dos primos. Estaban muy pequeños aún. Mi primo tenía 3 años y mi prima tenía 6 meses apenas. Un día, cuenta mi tía, había ido a visitar a su hijada, apenas una joven de 20 años. Esta estaba embarazada de su primer hijo. Fue mi tía con ella para platicar y darle consejos, pues ella se la pasaba la mayoría del tiempo sola. Un día dice que se le hizo tarde. Pasaban ya de las 7:30 de la noche. Esto al ser a finales de los años 70, no había aún transportes por esos lugares, alejados de las grandes ciudades, al igual que tampoco luz eléctrica, por lo que tenían que moverse antes de que acabara el día.
De pronto la hijada le dice a mi tía: «Mire», señalando hacia unos grandes cerros, los cuales no estaban muy retirados de la casa donde estaban. Mi tía, al voltear y no ver nada, le dice: «¿Qué pasa, muchacha?». «Allá, madrina, mire». La joven señalaba con su dedo un punto de luz que salía de en medio de aquellos cerros, como si fuera una antorcha encendida. Mi tía le dijo: «Es un avión solamente, hijada». «No, mire bien, madrina». Era como si alguien arriba de los cerros estuviese moviéndose de un lado a otro con la antorcha. Brincaba también hacia otros cerros. En un momento llegó una vecina de la hijada, una señora ya mayor. Las vio muy entretenidas viendo hacia los cerros y les dice: «¿Qué pasa, muchachas? ¿Qué es lo que están viendo?». «Allá en los cerros, vecina. Mire cómo se ve aquella luz. ¿Qué cree usted que sea eso?». Al quedarse observando la vecina y ver ahora que otra luz llegaba junto a esta y que comenzaban a danzar, subiendo y bajando a una gran velocidad, le cambió el semblante a doña Carmelita y se llenó de angustia. De inmediato les dijo: «Eso que ven allá no es ninguna luz normal, muchachas. Son las brujas. Métanse y enciérrense en su casa, pues estas brujas andan en busca de niños para hacer sus hechizos y rituales, al igual que de mujeres embarazadas solas para robarles a sus bebés». Se decía que las mujeres en ese pueblo que tenían bebés eran las más preocupadas, pues las brujas siempre buscaban la sangre más fresca, como la de sus pequeños, en especial de aquellos que no estaban aún bautizados. Doña Carmelita también les dijo que la forma para protegerse de las brujas era poniendo tijeras en forma de cruz debajo de las almohadas, listones con figuras religiosas y agua bendita. Mi tía dijo entonces: «Gracias, doña Carmelita», y las dos se metieron a casa de la hijada, pues sabían que allá afuera no estaban para nada seguras. Las siguientes dos historias a continuación nos fueron compartidas por el señor José Feliciano Hernández, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Lo que te voy a contar a continuación me ocurrió en los tiempos en los que yo me desempeñaba como guardia de seguridad en un fraccionamiento que se encontraba en construcción apenas. Éramos 2 guardias, los cuales trabajábamos en el turno de noche. Mi compañero era Benigno, un señor un poco más grande que yo. Él se quedaba en el área de almacén, mientras que yo me iba a la casa muestra. No estaban muy retiradas una de otra, pero sí bastante oscuro el lugar. Me subí como siempre a la parte de arriba de la casa hasta la azotea. Serían aproximadamente como las 12 de la noche, cuando de momento comencé a escuchar como alguien me llamaba por mi nombre: «José, José». Yo en ese momento pensé que era una señora que en ese tiempo era mi novia. Aún así, bastante extrañado, me fui a asomar, pero no vi a nadie. Entonces fue que encendí una lámpara que siempre traía cargando conmigo. Comencé a alumbrar por todo mi alrededor, pero nada. No podía observar a nadie. Decidí bajarme para dar mi rondín como de costumbre. Después que terminé de hacerlo, decidí meterme de inmediato a la casa. Cabe mencionar que la casa era de 2 plantas. Para mi mala suerte no lo hubiera hecho jamás, pues serían ya pasadas las 2:30 de la noche ahora, cuando al entrar oí un aleteo como el de una gallina. De pronto escuché también unos pasos que bajaban las escaleras, y el aleteo más fuerte como el de una gallina, como cuando ésta se está muriendo. Sentí como mi cuerpo comenzó a llenarse de escalofrío, y el miedo me perturbó. Salí corriendo, pudiendo escuchar de nuevo aquella voz que me llamaba por mi nombre: «José, José, no te vayas, José». Pero nada me detuvo hasta llegar con mi compañero de guardia, don Benigno. De inmediato le conté lo que me había pasado. Este se ofreció a acompañarme y revisar qué era lo que había pasado, pero para nuestra sorpresa no encontramos nada, ni rastro de que alguien más hubiera entrado a aquella casa. Esta otra historia me sucedió en mi pequeño pueblo en el estado de Guerrero, de donde soy originario. En aquel tiempo tenía escasos 11 años de edad. Nuestra casa era de madera, se encontraba ubicada a orillas de un arroyo. Yo dormía con mi hermano Carlos, él era el más pequeño de todos mis hermanos. A este siempre se lo quiso llevar la Llorona, o al menos eso es lo que se creía.
La verdad es que nuestra casa era bastante humilde, tenía muchos huecos. Siempre se despertaba gritando y forcejeando diciendo que por los huecos alguien se lo quería llevar. Mi mamá también se despertaba en aquel momento. Iba con mi hermano y gritándole groserías a lo que se lo quisiera llevar. Este se calmaba, pero cierta noche mi hermano comenzó a gritar que alguien se lo quería llevar. Yo la verdad no veía nada. Mi madre se levantó, pero esta vez se salió de la casa. Entonces cuenta que pudo ver en la calle que alguien iba caminando como trayendo una sábana blanca encima, y también pudo ver cómo aquello brincaba. Teníamos una perrita, y ésta se azotaba en la madera, pues estaba bastante desesperada. Eso que acababa de ver no era cosa de este mundo. Mi mamá del susto se quedó paralizada por algunos segundos, hasta que aquel espectro se perdió por el camino. Como pudo, logró meterse a la casa sin poder dejar de temblar del miedo y escalofrío que le causó ver aquello. Hasta el día siguiente fue que nos contó lo sucedido. Desde entonces a mi hermano siempre lo han asustado este tipo de cosas. Gracias por haber escuchado este par de historias que viví hace ya muchos años. La siguiente historia que te voy a narrar nos fue compartida por el joven Antonio de Jesús. Los primeros días de febrero del año 2019, viví una experiencia paranormal. Eran las 10:55 de la noche, aún recuerdo. Me encontraba fuera de mi casa, junto con un amigo. Estábamos fumando un cigarrillo, cuando los perros del vecindario comenzaron a ladrar y aullar de una forma muy extraña. Algunos de los perros callejeros que estaban ladrando también vinieron a la casa de la esquina de mi cuadra. Estos veían hacia la terraza de la casa, en donde vivía un señor ya de edad muy avanzada. Intenté buscar lo que estaba alterando a los perros, y en ese momento la vi. Era la muerte, quien estaba al acecho de aquel señor de edad. Le pregunté a mi amigo si él podía ver algo, a lo que él me respondió que no sabía el porqué del aullar de aquellos perros. Entonces la muerte vio que la veía, por lo que se dirigió a mí diciéndome que ella no estaba ahí para lastimarnos a nosotros, que había sido enviada por el cielo y el infierno, ya que el señor que vivía en aquella casa no tenía más que 3 días más de vida, que no tenía que preocuparme de nada, que ella y yo nos veríamos pero más adelante, pues ese señor terco se resistía a irse de este mundo, pero igualmente no le quedaba mucho tiempo más. Se despidió de mí llamándome joven vidente. Después de eso se marchaba con dirección hacia la escuela que está frente a mi casa. En esa escuela hay una imagen pintada de la Virgen de Guadalupe. Lo más curioso de eso es que la Virgen estaba hablando con ella y le decía a la muerte que el portal ya estaba abierto, que pasara rápido. Abrió su boca entonces y por ahí la muerte se marchó. Esta siguiente historia que te voy a contar fue enviada de manera anónima al canal. Mi abuelo es originario del estado de Veracruz, para ser exactos de Boca del Río. Él trabajaba como cañero. Todos los días se levantaba a eso de las 5 de la mañana para dirigirse a laborar. Trabajaba junto con sus compañeros cerca de un panteón, el cual tenían que cruzar para poder llegar a su trabajo. Uno de esos días en los que cruzaban el panteón, vieron a una mujer que iba pasando vestida de blanco y llevaba unas rosas en sus manos. Les preguntó que por dónde quedaba el panteón, a lo que ellos respondieron que un poco más adelante, solo debía seguir ese mismo camino. Uno de los compañeros de mi abuelo les dijo a los demás que él iba a seguirla, y así lo hizo. Terminó la jornada laboral y el compañero nunca se presentó. Hasta que pasaron 3 días, cuentan que lo vieron saliendo del monte. Estaba totalmente arañado. Venía semidesnudo y no podía articular ni una sola palabra. Lo llevaron a su casa y tardó un día más sin poder hablar. Al hacerlo le preguntaron qué era lo que había pasado y por qué estaba así. Él les platicó que tal como lo había dicho, había seguido a aquella bonita mujer, pero que cuando la abrazó, vio que ésta era puro hueso. Del susto que le dio salió corriendo del lugar sin rumbo fijo, por lo que se adentró en el monte y de ahí no se sabe cómo logró salir.
Las siguientes dos historias de a continuación nos fueron compartidas por la señorita Cynthia Lop. Hace ya 15 años, cuando estaba embarazada de 8 meses, me peleé con el papá de mis hijos y me fui a vivir con mi mamá. Ella vivía en una vieja vecindad. La gente contaba que aquel recinto había sido testigo de un brutal asesinato en el que el dueño de la vecindad le había quitado la vida y había enterrado ahí mismo a su amante. El dueño era un señor ya de edad avanzada que se emborrachaba muy seguido en ese mismo lugar. Se podía ver que la culpa lo perseguía. Una noche mi prima vino a la casa de mi mamá a visitarnos y se quedó a dormir ahí esa noche, pero serían las 3 de la mañana cuando mi prima se levantó porque tenía espasmos en el estómago. Como yo estaba ahí despierta sin poder dormir por mi condición, me pidió que la acompañara al baño. El baño se encontraba a unos 2 metros de la puerta de nuestra casa. Al lado del baño había un cuarto pequeño con una ventana, con rejas muy pequeña. Esta ventana daba a las escaleras en donde estaba sentada esperando a mi prima, y desde el baño se podía ver la puerta del cuarto, por lo que nadie podía entrar. Mientras platicábamos escuchábamos como dentro del cuarto se movían algunas herramientas que allí habían. Se tiraban fierros al piso. No le dimos mucha importancia. Sin embargo, yo sentía mucho miedo y me di cuenta que mi prima también, pues empezó a hablar más rápido de lo normal. Me paré de las escaleras y me puse en la puerta del baño. En la puerta del pequeño cuarto se comenzó a escuchar como unas garras arañaban de arriba abajo. Era un ruido peculiar, pues la puerta de ese cuarto era de lámina. Ambas, para quitarnos el miedo que teníamos, dijimos que seguramente se trataba de un gato que estaba ahí encerrado. Con mucho miedo nos miramos, y en ese momento la puerta del cuarto se comenzó a jalonear, como si alguien quisiera abrirla. Salimos corriendo despavoridas. A la mañana siguiente le conté a mi madre lo sucedido, y créanme que nos mudamos muy pronto de ese lugar. Una noche de hace 4 años atrás, veníamos de regreso de un velorio. Fuimos a Toluca, pues mi marido es de ese lugar. Ya estábamos muy cansados, pues eran las 2 de la mañana. Ese día nos habíamos levantado muy temprano, porque mi marido fue a cavar el pozo donde sería enterrado su abuelo. Al subir por la sierra de San Luis, decidimos parar a dormir un poco antes de seguir manejando. El lugar donde aparcamos la camioneta era un lugar muy desolado. No se veían casas por ningún lado. Cuando ya estaba dormida, sentí entonces de pronto entre sueños que un toro venía muy rápido bajando del monte. Sentía su presencia y esto me llenaba de temor. Se me había subido el muerto, o al menos eso creía. Como pude me levanté en aquel momento, pues mi cuñada estaba gritando. Había un señor ya mayor jugando entre los trailers de la carretera. Se agarraba de ellos. En ese momento el viejo se metió entre 2 trailers y ya no salió más. Al despertar mi marido me contó que había soñado exactamente lo mismo que yo, que al igual que a mí algo lo asfixiaba a él también. Se sentía una energía negativa muy dominante, pero mi cuñada de pronto comentó que el viejo que jugaba entre aquellos trailers traía el mismo gorro que su abuelo al enterrarlo. La verdad es que yo no me acerqué al ataúd. No dijimos nada más y nos fuimos, pues teníamos que llegar temprano a nuestra casa en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Más adelante serían eso ya de las 2:50 de la mañana. Yo iba de copiloto con mi marido. Entre dormida y despierta vi como una vaca se subía arriba de nuestra camioneta. Yo no dejaba de pensar que la vaca se iba a meter y nos iba a aplastar cuando ésta se cayera. En eso la vaca se cae del techo, pero un tráiler nos la avienta de nuevo. Nos pegó en un costado en la puerta de los asientos donde iban mis hijos. El impacto hizo que por poco cayéramos a un barranco. Fue sin duda una experiencia muy traumática. Mi cuñada y mi marido coinciden en que aquel señor que habíamos visto atrás era nada más y nada menos que su abuelo, que quería advertirnos del peligro que se acercaba. Después de 5 minutos de trayecto, vimos una camioneta que había sido prensada por un tráiler. No cabe duda que esa noche la muerte estaba muy cerca de todos nosotros. Desde entonces procuramos mejor manejar siempre de día.